Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenido una vez más a este espacio de Proponemos TV. Bueno, hoy haremos un pequeño análisis sobre las elecciones generales del 2019 aquí en España. Esperemos que nuestros invitados pues se nos puedan conectar y podamos hacer un pequeño análisis y también un pequeño debate sobre qué ha pasado y por qué la ultraderecha pues ha tomado esa posición bastante alta en estas elecciones. Bueno, ya tengo por aquí a nuestro amigo, a ver si se nos conecta y así podemos hacer la transmisión en directo. Nuestro invitado, nuestro amigo Dimitri de Fran Ceballos. Dimitri, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Aquí desde la ciudad de San Cugat. ¿Cómo están todos los que se van conectando? Buenas noches. Muy buenas noches. Dimitri, bueno, como le estaba diciendo a nuestro compañero, he tenido un poquito problemas con mi Facebook personal. Estamos transmitiendo desde otra cuenta que hemos agregado a nuestro perfil también para poder tener, como quien dice, una llave maestra, como quien dice, un reemplazo a posibles problemas que se nos surjan en transmisiones de aquí en adelante, para sobre todo a nuestros invitados. Dimitri, vamos a hacer un pequeño análisis sobre el tema de las elecciones generales aquí en España, ahora que pasó el día domingo, y entonces vamos a ver qué ha pasado, por qué el PCC cae, por qué el PCC cae, sube el Partido Popular, sube Vox, eh, o sea, baja también Podemos y Ciudadanos cae una caída bastante grande. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis sobre todo del Partido Socialista. ¿Tú crees que el Partido Socialista se confió muchísimo sobre que las encuestas le daban que subía más escaños todavía? Bueno, como decíamos, buenas noches. Primero a toda la gente que nos está viendo. Estamos tratando un poco de arreglar problemas técnicos y viéndote desde diferentes ángulos para poder que llegue la información mejor a los amigos que nos ven. El PSOE seguramente o casi seguro no se esperaba tener una bajada. Ellos pensaban tener 124 escaños, de los cuales obtuvieron 124 como mínimo. Mínimo pensaban repetir lo que ya tenían, pero tuvo una bajada de unos 4 escaños. Y podríamos decir que la sacó barata. En este caso, el bloque de la derecha crece en el sentido de que como derecha, como extrema derecha, porque casualmente algunos no estarán de acuerdo con este análisis, pero si analizamos a Ciudadanos desde su Sí, sí, perspectiva histórica, se podría decir que sí. Ciudadanos era lo más centro que había de los tres partidos de derecha. Entonces, Sí, que desaparezca. en este caso, Dimitri, por ejemplo, bueno, el PSOE retrocede, el PP sube a través de las Sube últimas 22 elecciones, escaños. exactamente, pero la gran sorpresa de estas elecciones ha sido Vox. Mira, O Vox sea, es. Dimitri, el problema es que Vox, hace 11 meses atrás, no tenía ni un diputado. ¿Cómo puede ser posible que un partido que en 11 meses no tenga ni un diputado, hoy tenga 52 diputados? ¿Cómo Mira, tú ves? eso tiene muchas explicaciones y en las quinielas que hacíamos hace unos días, para mí no fue una sorpresa que Vox tuviera esta cantidad de diputados, porque Vox viene haciendo una estrategia muy parecida a lo que hizo, a los que se dejaban dirigir por Cambridge Analytics en Estados Unidos, en en Reino Unido, que es lo que se podría considerar ahora la extrema derecha. Donald Trump usó estas técnicas que ya vienen madurando de un tiempo desde otros lados de Europa, que son el discurso fácil, el discurso, por ejemplo, de odio extremo hacia la migración. Entonces, mientras la izquierda, PSOE, Unidos Podemos, se mataban entre unos y otros, que las familias diferentes, la extrema derecha hace un análisis de dónde estaban los votos más fáciles de llegar. Y esto
Y eso fue ampliamente analizado en Inglaterra con el tema del Brexit, ¿no? De gente de los extremos que quiere romper con la Unión Europea como proyecto de convivencia común. Entonces, era una cuestión de tiempo que ellos hicieran una lectura del electorado y pudieran obtener los votos que tenían. En este tema se basaron sobre tres ejes. Se basaron sobre el eje territorial, a la cual la izquierda no tenía ninguna respuesta, o tenía medio algunas respuestas. Se basaron sobre el eje de ataque a la mujer y a los colectivos LGTBI, que esos colectivos sí tienen una fuerza. Cuando hacían una ofensa de género o armaban una polémica, si tú te das cuenta durante la campaña y antes, desde que llegó Vox, irrumpió Vox, todas las polémicas son artificiales, están matemáticamente hechas estas polémicas. Lo que pasa es que las personas de izquierda tendemos a menospreciar al de la derecha porque es bruto, garrotero y todo esto, y los de izquierda nos creemos súper cultos, pues no. Pero en realidad nos han llevado como corderitos hacia donde han querido y han llevado al electorado donde han querido. Y después el tercer tema que trataron es el tema en este tema de LGTBI, de género de la mujer, la izquierda sí tiene un buen discurso, tiene una concepción ideológica bien basada. En el tema territorial no. Y el tercer tema que trataron es el tema de la migración. En este tema, la izquierda no sabe ni dónde está parada. O sea, literalmente no sabe ni dónde está parada. Ni la izquierda nacionalista, ni la izquierda de España, la nacionalista y no nacionalista, no tienen discurso. Para comenzar, no tienen migrantes dentro de sus formaciones que les hacen una guía. O sea, los migrantes que tienen ellos ahí dentro son migrantes que se dejan formar por la formación política. Exactamente, no aunque lo tuviese, pero aunque lo tuviese, seguro que tampoco lo iban a hacer nada. Bueno, es que los migrantes que están dentro tampoco supieron advertir a sus partidos o sus partidos no supieron escucharlos. Exactamente. En este caso, ya te digo, o sea, para nuestro amigo que hace una pregunta, ¿quién ha ganado? Ha ganado el PSOE, 120, el PP, 88 escaños, Vox ha sacado 52, Podemos, 35, Esquerra Republicana sube a 13, y Ciudadanos... En realidad baja a 2, estaba en 15. Bueno, exactamente, tiene 13 y ahorita el Ciudadanos cae a 10. En este caso, Dimitri, antes de llegar a Ciudadanos, vamos a hablar sobre todo del PP. El PP con ese discurso de que nosotros tenemos experiencia, sabemos cómo hacer las cosas. ¿Tú crees que haya calado más a la ciudadanía por la experiencia que tiene el Partido Popular antes que los otros partidos? El PP es lo que se llama en política un cuco viejo, o sea, se sabe todas las armas y también se basa en la poca memoria que tiene el pueblo en realidad. El pueblo, si bien lo castigó hace unos meses en las elecciones pasadas porque estaba fresco el tema de la corrupción, de los juicios que le salieron en contra, parece que en estos meses se olvidó, ¿no? Con esa gran cortina de humo que han corrido todos los partidos que tienen corrupción de por medio, que lo tiene el PP, lo tiene el PSOE, y han corrido un tupido velo en el sentido de que durante los últimos meses no hemos hablado de otra cosa que no sea el conflicto que tiene el Estado con parte de la población en Cataluña. Entonces, esto ha sido prácticamente un juego de trileros perfecto por parte del PP. Así es. Ahora, pasemos a Vox. Vox, ahorita con este mensaje de xenofobia, del nacionalismo, de los inmigración, del feminismo y todo esto, ha calado en la ciudadanía. Nos tenemos que preocupar, Dimitri. Voy a ser claro en este tema. La ciudadanía, o sobre todo la mayoría, que ya hemos migrantes que ya son nacionalizados, y los migrantes que están en un proceso de regularización, un proceso de adaptación, en este caso nos va a preocupar muchísimo a que Vox haya conseguido 52 escaños en 11 meses, a qué no podría pasar en 4 o 5 años más. Cuando la verdadmente a nosotros nos preocupa, y nos preocupa sobre todo a nuestro colectivo de los inmigrantes. Es que, sinceramente, yo voy a ser un poquito bien duro con nuestro colectivo sobre todo,
Le llamamos inmigración, no es que seamos inmigración, sí, llegamos a un proceso, fuimos migrantes, y al final somos ciudadanos nacionalizados. Pero al final, la gente vota o no vota. Y si vota, porque he visto, se llama inmigrantes nuestros, hablando de Vox, votando por Vox. O es que somos tan egoístas que nuestra gente al final nos olvidamos de dónde venimos, quiénes somos y tal vez a dónde vamos. La memoria en este caso es muy frágil, muy pequeña. Digamos que la gente se ha visto atraída por un efecto llamada que ha hecho Vox y, y este efecto llamada no es casual, o sea, esto es una cosa bien programada en el cual había un discurso, sobre todo en redes sociales, que estaba pegando, que está calando en un porcentaje bastante grande de la población, que en otros países también se hizo lo mismo, te digo, en Inglaterra, en Estados Unidos. En Estados Unidos es una clase social de bajo nivel sociocultural la que vota Trump, que se ve increpado a la hora de hablar de cuestiones primarias, de que si los inmigrantes fuera, de que nos dejan sin trabajo. Entonces es el mismo perfil que hay en España, que en este caso vota a Vox. Y los inmigrantes también tienen ese perfil, porque cuando tú tienes un 10% de migración en España, comienza a haber una normalización estadística de los inmigrantes. Entonces, por ejemplo, si te encuentras 60 personas que piensan con la derecha dentro de 100, en los inmigrantes también te vas a encontrar 60 personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que poco a poco nos vamos olvidando de lo que fuimos ayer. O sea, no nos acordamos que ayer llegamos con una mano de delante y otra atrás, muchos sin documentos. Entonces la gente tiene esa memoria frágil porque a lo mejor esa memoria le hace olvidar lo que, lo que en su momento hizo, ¿no? Lo que en su momento sufrió. Y eso le ayuda a tirar para adelante y quiere de cierta forma sentirse normalizado en la sociedad. Entonces cuando está en unos estratos socioculturales bajos, se normaliza con esta población española que también pertenece a este voto fácil de Vox y a este voto de odio, y comienza a verse, a verse reflejado en estos fenómenos que pueden afectar a una población sociocultural baja en España, una población que se deja llevar por instintos políticos primarios. Te cuento que en el programa de Vox, y a la gente que nos está escuchando y no va a escuchar, en el programa de Vox dice que cualquier inmigrante nacionalizado, aunque tenga documento, comete algún pequeño delito al Estado o a ciertas normas del Estado, se le puede quitar la nacionalidad. En este caso, lo voy a coger como quien dice que para este tipo de partido, o sea, aunque tú tengas nacionalidad, vas a seguir siendo inmigrante toda la vida para ellos. En realidad, Vox lo que hace es una trampa entre las cosas que ya están en la ley y las cosas que no están. Entonces, por ejemplo, por aquí tenía si me permites, por aquí tenía el artículo casualmente en el programa de Vox, tenía el texto Bueno, literal de lo hasta que que lo busque, decía. hasta que lo busque, saludos para nuestra amiga Marta, que está viendo en directo, a ver si ya nos ayuda también a distribuir estos videos en todos los grupos que pueda, porque ahorita estamos desarmados, como dicen, la tenemos nuestra community manager para poder trabajar en directo con nuestros equipos de grupos agregados a nuestra red de Proponemos TV por la Migración. Bueno, Dimitri, la verdad, para Bueno, mí, ya te digo, lo que venía a decir Vox es lo mismo que está en el código penal. Que un inmigrante nacionalizado, ellos hablan de inmigrantes nacionalizados, quitar la nacionalidad
en el caso de que cometiera algún delito contra la integridad nacional o contra la seguridad nacional. Otra cosa es qué puedes considerar o qué puede considerar un juez un Exactamente. delito contra la seguridad nacional. Eso puede entrar en un momento en el campo de lo interpretable judicialmente. Lo que sí habla de expulsiones es en el tema de la gente que está con residencia. O sea, que dice en repetición de faltas leves o un delito grave que se hace automáticamente la expulsión. También habla de cosas, o sea, lo lamentable de esto es que muchos inmigrantes estarán de acuerdo, muchos inmigrantes que ayer fueron inmigrantes ilegales estarán de acuerdo con esto. O sea, eso es lo perverso del discurso de Vox, porque esto ya pasó en Francia. O sea, esto no nos coge de nuevo. Al que lo quiera coger de nuevo, lo de Vox, es porque no ha estudiado la historia, porque no ha visto lo que ha pasado en el país de al lado, porque no ha visto lo que ha pasado a 500 metros de su casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que dice es que se deportará automáticamente a todos los inmigrantes ilegales, se los deporta automáticamente y no se los deja entrar. Otra cosa que está en el programa de Vox es lo que se llama la situación nacional de empleo. Ellos dicen que se restrinja la entrada de inmigrantes si no hay empleo en general para la población. Pero, por ejemplo, esto es una trampa, porque esto ya está en la ley de extranjería. O sea, esto lo aprobó el Partido Socialista Obrero Español en el año 2008 en la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, llamada la Ley de Extranjería. También Vox plantea en el punto número 19 del resumen de su programa la supresión del arraigo. O sea, que esta figura que nos hemos legalizado, yo creo que casi el 70% de los inmigrantes que estamos en España, que es el arraigo social, el arraigo laboral, que recordemos que solo se puede legalizar una persona después de estar 3 años de ilegal, no puedes antes. Si aguantas los 3 años de ilegal, trabajando como sea o que te manden dinero para tu familia, recién ahí puedes hacer el arraigo, el arraigo, ¿no? Y Vox lo que quiere es que se suprima esta figura del arraigo. Por ejemplo, también habla de elevar la exigencia del idioma, quitar la nacionalidad por motivos de seguridad, de soberanía y todas estas cuestiones. En este caso me refiero a una persona que tenga nacionalidad, hace política de extrema o extrema, como le llamamos aquí, por ejemplo aquí en Cataluña, en lo de independentismo, pues se podría llamar peligro para para se llama la nación. Sí, por ejemplo, si tú eres inmigrante y a lo mejor te cogen nacionalizado y a lo Nacional, mejor te cogen en una exacto. manifestación, por ejemplo, si tú, no sé, perteneces a Tsunami Democrático, a un CDR y te cogen en una manifestación o se equivocaron y te cogieron porque ibas pasando por al lado, como han cogido a muchos periodistas durante las manifestaciones. Y te llevan y En te este procesan, caso, te podrían en este, quitar la nacionalidad y te podrían expulsar. eh, Sí, sí, podría. en este caso, un ciudadano inmigrante nacionalizado que esté en un partido independentista se podría llamar a peligro para la nación. Podría pasar porque también Vox en su programa también comenta la ilegalización de los partidos nacionalistas. Entonces, claro, la ilegalización de los partidos nacionalistas, si tú lo haces en un... Ahí también depende cómo un juez interprete, ¿no? Yo ilegalizo y le doy un amplio sentido de ilegalidad Se, a se, la forma, podría se, se, extenderme a nivel de persecución política. Eso ya depende de las se, circunstancias del país en ese momento. O sea, ya te la juegas, ¿no? se estaría quebrantando la ley, la libertad de poder decidir, de estar en cualquier situación Mira, política. casi, yo creo que del programa de Vox en un 60-70% rompe la Carta Universal de los Derechos Humanos. O sea, eso tenemos que ser claros. Y después hay una faceta bastante rara, que es como que juegan entre lo neoliberal y lo ultraproteccionista, ¿no? O sea, tienen medidas que también podrían estar en el programa de Podemos, como el rebajar
¿cómo se llama? Sí, El pero IVA a ciertas medicinas que no están tocadas por el IVA, por la rebaja en, del IVA. en este caso, la izquierda ha hecho trabajo muy mal para que la gente esté cansada y coja al extremo. Mira, si te soy sincero, si yo analizo la izquierda como yo la he tenido, porque yo he sido concejal del ayuntamiento de San Cugat y yo los he tenido al lado. O sea, es una izquierda vendida y vendedora, farsante, y te estoy hablando de Esquerra Republicana, de los comunes, de la CUP, sobre todo, una izquierda que le gusta perseguir a sus enemigos políticos, perseguir, no estoy hablando de te miro mal, no, perseguir a sus enemigos políticos. Entonces, es una izquierda que ha reventado sus propias bases, o en lugar de tender puentes hacia otros sectores que podían servir de apoyo, de guía o de aliados, lo que han hecho es marginar a la gente que tenían al lado porque parece que ellos estaban en una guerra continua por la silla, parece que las sillas eran escasas, ¿no? Entonces estaban en esa guerra y la izquierda fue una izquierda muy caimita, o sea, aquí rodaron cabezas, O inclusive, sea, parte de la culpa que Vox haya cogido fuerza es parte también la culpa de la izquierda, que también ha hecho un trabajo muy malo y ha hecho un trabajo mira, nefasto mientras Vox a estaba través de la creciendo, historia. la izquierda se estaba matando. Ese podría ser, o sea, y cuando digo izquierda estoy quitando al Partido Socialista del amplio abanico de la izquierda. La izquierda se estaba matando y destruyendo de entre sí y con peleas intestinas, odio. Bueno, desde los pueblos hasta los más grandes, si no, más país no hubiera aparecido, si no hubiera sido por esos líos y peleas internas. Entonces, durante una época ya no se hablaba del programa de la izquierda, ya no se hablaba de lo rompedora, de la regeneración política, solo se hablaba de los líos que había entre ellos, ¿no? Entonces mientras ellos estaban ocupados matándose, los otros estaban ocupados cogiendo el electorado de base, de parte de la derecha y de la izquierda también. La verdaderamente bastante preocupante. Bueno, después hemos hablado de, se llama No, de no, Partido cuando hablo del Socialista. electorado de base de la izquierda, no estoy hablando Ajá. del electorado de la izquierda que tiene años votando al Partido Comunista. No, no, esto no, o sea, no, No, esa no. izquierda no te va a votar a Vox. Pero sí el votante a lo mejor descontento que te votaba por Rivera o por Pero, Pablo Iglesias como una cuestión pero, renovadora y todo. Ese es el tipo de voto que me refiero que se fue donde Vox. Porque sí, exactamente. Por ejemplo, bueno, tampoco la participación fue menos que la vez anterior. O sea, el nivel de dos o participación tres fue puntos menos. menos. Yo la verdad pensaba que el electorado los iba a castigar más a los partidos, pero también hubo el fantasma de Vox, ¿no? Movilízate porque Vox, porque si no votas va a entrar la En, extrema en derecha. este, en este caso, por ejemplo, hablamos ahorita vamos a hablar sobre todo de Ciudadanos, antes que pasemos a Podemos, hablemos de, sobre todo de Podemos, exactamente, hemos hablado del PSC, hemos hablado del PP, hemos hablado de Vox, ahora vamos a pasar a Podemos. ¿Qué pasó en Podemos? Podemos, en vez de Bueno, subir con el discurso, simplemente bajó y ha dejado muchas cosas que decir, porque al final los electorados de Vox, perdón, los electorados de Podemos, ¿para dónde se fueron? ¿Para dónde se fueron? Porque ¿será que esos escaños se fueron a Vox o se fueron al PP? Porque realmente las mira, cuentas no salen. mucho del electorado de Podemos se movilizó. En Cataluña perdieron, no sé si 50.000 votos, pero no perdieron escaños, porque eso también se puede dar, que tú pierdes 100.000, 200.000 votos en algunos Por la lados ley que de son Oms, grandes ¿no? sí, y no pierdes el escaño, ¿no? En este caso, Podemos en global perdió 7 escaños y, y se puede decir que también se le fueron unos escaños por el tema Más país, del más pacto país. de Más País, del pacto de Íñigo Rejón con, con, lo- eh, Carmela, los del Carmela. partido de Valencia, ¿no? Entonces, se me escapa ahora cómo se llama el bloque de Valencia. Y, y entonces, claro, eso le ocasionó una merma que bajó de 42 a 35 diputados. O sea, si se hubieran puesto de acuerdo en la legislatura pasada, en la legislatura fallida pasada,
hubieran podido hacer un gobierno en mejores condiciones de las que pueden hacerlo ahora. Y como siempre, los votos de Cataluña son importantes, como los votos del País Vasco, y en este caso los nacionalistas catalanes se quedan con se podría decir que juegan un papel, podrían jugar un papel de llave si quisieran, ¿no? Pero ellos también tienen una dinámica muy especial en Cataluña, con lo cual no es fácil que un partido nacionalista le dé el voto a Pedro Sánchez para una hipotética investidura, porque, por ejemplo, allá a Esquerra Republicana lo comienzan a tratar de traidor, ¿no? Así es. Pero lo que la gente no sabe es que estos pactos en estos partidos son mucho más comunes de lo que parece. Por ejemplo, en la ciudad donde yo estoy hay un pacto entre el Partido Socialista y la CUP, que son los radicales que no pactan con nadie. Todo. No, aquí no tuvieron ningún problema por la silla pactar. O sea, esto es mucho más civilino de lo que se piensa. Así es. Así que agradecerle a todos nuestros amigos que nos están viendo en directo y a los que no ven, por favor, ayúdenos a compartir este video. Estamos haciendo un pequeño análisis aquí de los estudios, aquí de Proponemos TV, Proponemos por la Migración, sobre las elecciones generales en noviembre de 2019. Sobre todo en el ámbito de la migración, porque Proponemos es también un partido, pero sobre todo de la mayoría somos de la gente, o sea, inmigrantes nacionalizados. En este caso, Dimitri, vamos a hablar sobre todo qué pasó con Ciudadanos, por qué Ciudadanos eh, cae tanto y al final hubo consecuencias. Mira, Me las refiero, caídas de me Ciudadanos refiero que, me refiero que el presidente de Ciudadanos tuvo que ha tomar renunciado. decisiones duras con él. Mira, yo creo que se escribirán muchos libros de aquí y muchos reportajes periodísticos y mucha opinión de por qué cayó Ciudadanos, pero sobre todo hay un tema de que Ciudadanos también tenía una división interna, no era un partido que estaba monolítico, hace poco le renunció uno de sus eurodiputados y también tuvo un conflicto con el tema de Valls. En este caso, Ciudadanos pudo haber jugado un papel de decir, eh, pongo mis diputados a disposición del Partido Socialista, ya visto a retrospectiva es muy fácil decirlo, ¿no? Pongo Claro. mis diputados a disposición del Partido Socialista para que no exista unas nuevas elecciones y Ciudadanos hubiera quedado como el gran centro del país y hubiera tenido mucho impulso. En vez de eso jugó el mismo juego de vamos a elecciones de nuevo a ver qué agarro, ¿no? Porque tengo que Claro. posicionarme en el discurso más extremo. Entonces En la este gente vio que caso, estaba, la gente en vio este que salió del centro caso, porque estaba pactando con Vox en diferentes ciudades y dijeron, bueno, para votar a derecha, no voto a derecha, el que vota por derecha dijo, no quiero votar a derecha blanda, que no sé bien de qué va el discurso, ya voto por Vox, que es una derecha que a nivel sociocultural entiende hasta una piedra, ¿no? claro, En cambio, el discurso Ciudadanos estaba jugando un juego mucho más, se puede decir, estaba hilando neutral. más fino. Sí, te puede decir que estaba queriendo jugar entre la derecha, a veces con discursos de extrema derecha en algunas cosas, pero coqueteaba con el centro. Entonces el electorado en este momento de pasiones revueltas no entendió esa posición y se le fue casi todo su electorado. Estamos hablando que pasó como, no sé si de 50 diputados a 10, una cosa así. O sea, si hubo un gran perdedor en estas elecciones, definitivamente fue Ciudadanos. En este caso, ¿qué opinas tú sobre la renuncia del presidente de Ciudadanos? ¿Era la decisión correcta? Mira, sinceramente yo creo que a lo mejor hizo un ejercicio de querer renovar o de querer no quemarse más, Dar el paso. o a lo mejor personalmente estaba cansado. Eso nunca lo sabremos porque eso solo lo puede saber un poco la gente que estaba allí. De todos modos, es difícil, ¿no? Decir, oye, la debacle de tu partido cuando él fue la figura que creó el partido, no se sabe qué, qué influencia tuvo, si el IBEX, si préstamos, si, con qué dinero, así como Vox se sabe que ha tenido dinero iraní de los musulmanes que tanto odia, ¿no? Si ha tenido, de dónde ha tenido el dinero Albert Rivera para formar Ciudadanos. Entonces uno no puede saber las dinámicas internas que tienen que lo llevaron a la renuncia, pero
es un personaje que el partido nace de buena manera con él y crece con él. Entonces, él podía haber no renunciado, como no renunció Pablo Casado. Y mira, las siguientes 4 meses después, Pablo Casado coge y aumenta su resultado. Y ahora nadie duda de la capacidad de Pablo Casado. Hace 4 meses, 3 meses, en las elecciones pasadas, todo el mundo pensaba que Casado iba a renunciar porque tuvo un mal resultado. Entonces, a lo mejor el mal resultado puede ser circunstancial. Sí, pero en Y este esto caso, es un poco, déjame decirte, esto es un poco como, no me gusta hacer esta comparación, pero es un poco como el fútbol. Cuando el equipo va mal, al primero que se cargan es el director técnico, ¿no? claro, en este caso, la renuncia como presidente del partido de Ciudadanos y también renuncia también al alto diputado y también renuncia a la política. Según él, se Co- quiere ir a descansar a su casa. No quiere ya Exactamente, saber nada de de la la política. política. Así es, amigos, pues le estamos haciendo un pequeño análisis político sobre las elecciones generales de aquí, bueno, del día pasado domingo, sobre los resultados que se dieron en las elecciones generales de aquí de España. En primer lugar tenemos al PSC con 120, al segundo lugar el PP con 88 escaños, a continuación la tercera fuerza política que vamos a ver. La tercera fuerza política pasa a ser de Vox y la cuarta política sigue siendo de Unidas Podemos. Dimitri, vamos a hablar sobre el tema de, bueno, yo también hablamos sobre Ciudadanos, que se queda en 10, y hablamos también de Esquerra. Esquerra Republicana sube. O sea, el No, es que independentismo Republicano sube, baja dos escaños que prácticamente podríamos tenía mandarlos 15 a la CUP. De 15 baja a 13. a 13, ¿no es cierto? Exacto, perfecto. Ujú. Y entonces, pero también vemos que también es una fuerza también que es considerable y también la CUP, los extremos también suben. O sea, el independentismo también tiene fuerza. El independentismo siempre ha tenido fuerza. Ahora en total suma un escaño más entre los tres partidos de lo que sumó la vez pasada. Y esto también puede deberse a la Eh, desmovilización en, de este, cierto electorado de constitucionalista o españolista, como le quieran llamar, y en este, también a que había un voto que no se movilizaba porque era de la CUP y ellos no querían votar por ningún otro partido, no querían votar ni por Esquerra, ni por los Convergentes, por los PDCAT. Entonces, este exactamente, voto obviamente se moviliza. exactamente, bueno, también tiene diputados del PDCAT. En este caso, Dimitri, hagamos sumas, hagamos El cuenta. PDCAT sube de 7 a 8. Exactamente, hagamos cuenta, el Partido Socialista, hablamos de las izquierdas y sumamos el partido de la derecha. ¿Salen las Mira, cuentas o no el salen las PP, cuentas? ¿cómo se llama? Una combinación que podría, las combinaciones ahorita entre dos partidos que podrían gobernar España son numéricamente el PSOE y el PP y el PSOE y Vox. Esas dos combinaciones podrían gobernar a España con mayoría, hablando matemáticamente, otra cosa es políticamente. Después, cuando el actual presidente en funciones, Sánchez, subió a la palestra a celebrar el triunfo, bueno, celebrar, sí que tenía algo que celebrar, él dijo, voy a hacer un gobierno progresista, pero los números para gobierno progresista no le dan, ¿no? Y sobre todo no le dan si tiene que sumar a uno de los partidos independentistas para poder hacer algo. O en esta ocasión, a lo mejor Ciudadanos, una posibilidad que nadie ha barajado, es que Ciudadanos, si se pone por la labor, también podría sumar y volver a esa posición de centro de la cual él mismo se ha excluido, ¿no? Y sumar Exactamente. los 10 votos y tratar de hacer algo. En este caso, para poder gobernar el Partido Socialista necesitaría el voto de los independentistas. Y obviamente llegar a un acuerdo con Unidas Podemos, que obviamente ya en su viaje anterior ellos Podría ser, tampoco, o sea, tampoco o sea, hicieron, si por ejemplo con Podemos, Más País y los partidos independentistas, con Junts por o sea, Cat y Esquerra, ellos sumarían y podrían gobernar. Otra cosa es que lo hagan. en este caso, ¿tú crees que Pedro Sánchez tal vez pueda ceder también? Los partidos también puedan Mira, hay ceder, una cosa, porque la verdad es que ahorita mismo ya digo, estamos cansados
en tan poco tiempo de votar tantas veces ya, y la verdad lo que queremos es una estabilidad laboral, una estabilidad política, para que sobre todo para que España, el país pueda salir adelante y sobre todo salir y mirar los problemas, sobre todo de la ciudadanía. Ahorita mismo, ya te digo, hay una confusión en tema político, porque ahorita mismo la ciudadanía ya no cree en los políticos. Y entonces, a raíz de eso, tenemos también, espérate, mira, antes de seguir, tenemos aquí a un invitado, a nuestro amigo Manuel Rodríguez, tiene una pregunta, dice, señores, a ver si, señores, espero decidir, saber decir, bueno, es difícil analizar elecciones en España y sus sistemas electorales, analizar el impacto del voto inmigrante que tiene derecho a ejercer el voto en España. Obviamente, los únicos que tienen derecho a ejercer el voto aquí en España son la persona inmigrante nacionalizada. Obviamente, Sí, ciudadanos, para estas elecciones sí. exactamente, solamente, solamente cuando se puede votar el voto inmigrante que tiene tarjeta de residencia permanente son elecciones locales, nada más, elecciones locales. Por lo tanto, solamente en elecciones, se llama elecciones generales, son ciudadanos inmigrantes que pueden votar. Pero en este caso, Dimitri, Lo que dice, lo que viendo dice la, Manuel es muy cierto. O sea, el inmigrante te vota depende de muchos factores. Por ejemplo, en este momento está viniendo un grueso de migración venezolana que se identifica más con el discurso del PP porque a lo mejor el que lo expulsó o el que él siente que lo expulsó de su país es la izquierda, ¿no? En cambio, por así ejemplo, es. tienes un montón de migrantes hondureños que han sido expulsados por los diferentes países, por los diferentes presidentes que vienen gobernando y sacando el país de derecha, que ellos no se identifican muchos con esos gobiernos de derecha que hay aquí o con los partidos de derecha. Entonces también depende de la experiencia de la que viene cada uno, ¿no? De la experiencia, de la clase social, de la visión del mundo, pero no nos debemos olvidar que nosotros tratamos de poner el hecho migratorio como una cuestión básica, porque estamos en un bloque de minoría que busca unos derechos y unos deberes en este país y que todavía no es consciente de esa búsqueda, o sea, no se ve Pero, como sujeto político, social. El Dimitri, inmigrante todavía se ve como sujeto personal, o sea, todavía es la cuestión personal, la cuestión egoísta es la que prima en el mundo de inmigración. Dimitri Entonces es difícil construir un sujeto político con esta mentalidad. Lo que hace mucho tiempo vienen trabajando, por ejemplo, los colectivos de minoritarios como LGTBI o en este momento un colectivo que no puedes llamarlo minoritario, pero que tiene derechos en minoritario, que son las mujeres, por ejemplo, comienza a haber una conciencia del grupo, ¿no? Del grupo, de buscar los derechos por grupo. En el caso de los inmigrantes esto no es así. Inclusive cuando Vox te decía, hablaba en contra de las autonomías, se encontraba un poder detrás, Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana, Junts por Cat, gente, burguesía tradicional que ha gobernado y cogobernado España. Y después cuando Dimitri, iba en pero, contra de las mujeres se encontraba a media población indignada y tenían razón, y más con los LGTBI, 50% y más podían estar en contra, y gente poderosa de los canales de televisión, Dimitri, mujeres influyentes, pero cuando iban en contra de la migración no se encontraban con nada, era campo libre para insultar, para mentir, porque no había una respuesta del otro lado, porque los inmigrantes no somos sujeto político en España. en este caso, Dimitri, ya tenemos los datos sociológicos de la inmigración general aquí en España, que dice que pues, alrededor de 800.000 nacionalizados pudieron ejercer el voto a nivel de toda España. Con 800.000 votos, ¿cuántos escaños saldrían? Eso depende, porque la ley, si tenías esos 800.000 votos concentrados, podías haber sacado hasta 2 escaños, si los tenías en una comunidad autónoma. Si los tenías dispersados, 800, por ejemplo, hace unas elecciones me acuerdo que Izquierda Unida, cuando todavía no existía Podemos, Izquierda Unida tenía 500.000 votos, con 500.000 votos puso 2. Creo que Pagma también va en una cantidad de votos parecida, 300, 400.000 suele sacar, y tiene años que no entra, cuando tiene más votos que muchos partidos pequeños independentistas que han entrado. Y otro ejemplo es el Senado, ¿no? Lo del Senado ya es que la gente ni lo analiza porque la gente no sabe ni para qué sirve el Senado, ¿no? Pero el Exactamente, Senado también ha tenido una repercusión todavía, bastante fuerte y todavía, todavía no somos conscientes, sobre todo sobre qué es la política aquí en España y peormente la de nuestros países.
En este caso vamos a mandar saludos a Pero nuestros amigos que están en directo. mira cómo es. Déjame O mandar el sea, que saludito. la gente nunca lo va a entender, que Vox tiene 52 diputados y en el Senado tiene 2. Exactamente. La gente no... Saludo para nuestra amiga Debra, que nos está viendo, a nuestro amigo Oscar Lino, y para nuestra amiga abogada Fajardo, que también está viendo en directo, y nuestra amiga Marta Merelo. Gracias por compartir los videos, siempre digo que es muy importante y así nosotros podemos seguir subiendo más videos y hacer un trabajo que realmente para nosotros es un placer informar sobre la óptica de la inmigración en general. Nos preocupa muchísimo, Dimitri, nos preocupa muchísimo que ahorita mismo la inmigración, a raíz de los acontecimientos que están pasando, que la ultraderecha haya cogido este auge, como tú lo dices tú, este auge político, esta subida grande, nos preocupa muchísimo cómo se vaya a desarrollar de aquí en adelante la política aquí en España. Tendremos un país igual que Italia, tendremos un país igual que muchos países del norte de Europa, cuando Mira, el nacionalismo... Dime. lo que nos vamos a comenzar lamentablemente, a ver, lo que vamos a comenzar a ver, y muchos jóvenes se van a mal acostumbrar a ver, así como muchas personas, los que tenemos alrededor de entre 38 y 45 años, nos hemos acostumbrado prácticamente a pasar de crisis en crisis, ¿no? No hemos visto estabilidad, nosotros no sabemos lo que es la estabilidad. Ahora, los jóvenes que van a venir, si se repite otra crisis, que todos los datos dicen que puede ser así, lo que van a ver es crisis y aumentado un menoscabo en lo que son los derechos laborales y los derechos humanos. Y es peligroso que una generación entera o 2 generaciones enteras pasen 10 años de su vida escuchando sobre que expulsar a los inmigrantes, dejar morir a 1.800 personas, porque mueren de 1.800 personas a Tenem, 2.200 tenemos al tenemos la lista, sobre todo la cantidad de gente que ha muerto en en el estrecho. Sí, nosotros hemos hecho Al exposiciones que ningún hermano inmigrante nos ha preguntado, se ha interesado por ella, pero hemos hecho se exposiciones. nos va a decir, 38.000 personas han muerto desde el año 2000 hasta el Eso año es como que tú 2019. cojas y bombardees un pueblo y acabes con todo un pueblo, ¿no? Entonces, ni siquiera los hermanos inmigrantes muchos se han molestado en ver las listas de los muertos, ver los nombres. Entonces, claro, vamos hacia una insensibilización de la sociedad. Entonces, si encima de esto, que ya está pasando y a la gente no le importa, porque todos los días se habla de otra cosa, no se habla de esto, entonces, corremos el riesgo de seguir insensibilizando a la gente y que el discurso del odio sea una cosa común, que decir que una persona la debes expulsar porque es pobre y no tiene unos papeles y la debes mandar a su país, inclusive cuando puede ser en su país perseguido por cuestiones de vida o muerte. Esto es una insensibilidad terrible, una falta de empatía casi psicopática, ¿no? Eso de ahí vamos a tener una generación, 2 generaciones, por lo menos, que va a ver a un partido político hablando de eso en el Congreso como que fuera lo más normal del mundo. Estamos volviendo a banalizar la muerte, volver a banalizar el odio, cosas que a Europa, sobre todo a Europa, le ha costado mucho dejar atrás. Así es, Dimitri, como siempre digo, pues ya tenemos casi 42 minutos de transmisión. La verdad es que el tiempo se nos ha ido demasiado rápido. Yo siempre digo que no podemos hacer los videos demasiado largos para que la gente se nos aburra. Pero bueno, yo quisiera, ante todo, hablar sobre una frase, sobre los artículos del hombre. El hombre nace y permanece libre, igualdad de derechos y la distinción social solo se puede fundamentar en la utilidad común. O sea, todos los hombres nacemos libres, Dimitri. Por lo tanto, como hombres libres, podemos disponer cualquier situación que uno crea conveniente como la igualdad. Yo creo en mi libertad, como siempre digo. Yo creo en mi libertad, amo mi libertad, porque amo mi libertad, yo quiero ser libre. Por lo tanto, esta es mi frase de hoy. Dimitri, yo te voy a agradecer un montón. De Verdaderamente quisiéramos haber Gracias a ti llegado por la entrevista. a un análisis más profundo, pero no queremos hacer el video demasiado largo. Simplemente estamos dando un resumen sobre las elecciones generales de la óptica de nosotros, los inmigrantes nacionalizados, que simplemente también participamos en política y también queremos ser parte de la contribución del desarrollo
en este país, porque creo que todos Y aquí también, solamente los partidos políticos hablan de lo malo, pero no hablan de lo bueno y lo bueno que aportamos. Haga cuenta que en Estados Unidos hay más de 200 millones de habitantes, pero sin embargo la inmigración en Estados Unidos alcanza los 47 millones de personas. Imagínate, 47 millones de personas, que es España, dentro de Estados Unidos. Tú sabes la cantidad, la economía que mueve la inmigración, o sea, la economía que mueve un país. Imagínate toda la economía de un país como es España dentro de Estados Unidos. Entonces, señores, la inmigración nuestra, es desarrollo, es productividad y es economía a una nación. Nina Pacari dice, ¿será que fomentarán los CIES? En este caso, en el artículo, en el punto 14 del programa de Vox, dice deportación de los migrantes ilegales a sus países. O sea, deportación y ya, sin ningún paliativo. Estamos hablando que cuántos ilegales puede haber en este momento en España. En España suele haber entre 400 y 500 mil ilegales. No hay una cifra exacta porque no se pueden contar, pero es lo que más o menos hemos calculado en este histórico de 10 años. Y estaríamos hablando de que sí, sería una cacería de brujas en contra de los migrantes ilegales. De hecho, ya han atravesado una frontera que nadie se había atrevido a traspasar, que era que en la ley de extranjería dice que las autoridades pueden llamar a traer el padrón En municipal este para caso, ver quién en está este caso, empadronado en los pisos. En este caso, en Andalucía ya comienzan a dar los primeros pasos para que la comunidad autónoma comience a dar los datos de los inmigrantes para saber exactamente quién está de ilegal y quién no. Esta era una línea roja que no se habían atrevido a traspasar los partidos. O sea, mira, a mí no me da miedo decirlo. Si eres de derecha y piensas que los inmigrantes debemos ser deportados y basureados y devueltos a nuestros países de origen, porque este es mi país también, eh, Vox está cumpliendo tus expectativas. Si eres de derecha, si eres casi un nazi, Vox está cumpliendo tus expectativas. Es lo más cercano a los nazis que te vas a poder encontrar. O sea que tranquilo, que eso sí se cumple. bueno, Dimitri, sobre todo mandar un cordial saludo a nuestra amiga abogada Fajardo, que también está viendo en directo, a nuestro amigo Saludos. Oscar Lino, perdón, Oscar Lindo, le dije, Oscar Lino desde Baleares, mandar un cordial saludo a todos ustedes, pues decirles que la verdad, perdón, se me sale la palabrita esta, la verdad, eh, si no puedo transmitir por mi perfil personal, yo creo que me han bloqueado, estamos transmitiendo por este perfil también de partido, proponemos por la migración, la verdad queremos hacerlo, si no podemos por uno, lo hacemos por otro, pero bueno, la cuestión es salir al aire, informar sobre todo lo que está pasando. Un mensaje límite para nuestros amigos latinoamericanos aquí en España. Debemos madurar. Mira, ¿Qué tenemos que hacer aquí en adelante? Tenemos que ser un poquito más maduros. Tenemos que ir a votar. O sea, vote porque vote, pero hay que salir a votar. En este caso, la yo, inmigración, o sea, que no nos olvidemos de dónde venimos, sobre todo nuestros compatriotas latinoamericanos, de dónde venimos, quiénes somos mira, y a dónde estamos. este, Fajardo Abogados está haciendo, dice, Vox está cogiendo los derechos humanos al revés, creando muros y odio para para los migrantes e inmigrantes. En este caso, Esto, antes que sigas, por eso en ese tema, como dice, los muros y todo esto, pues entonces yo creo que también se debería cerrar todas las empresas latinoamericanas que hay en todas las empresas españolas que están en Latinoamérica, que mira, también, que no vean que mira, todos si son excusas, es que la nosotros, si verdadmente, nosotros nos ponemos sí, nacionalistas de verdad en España sí, y decimos, a mí no me traigas nada, yo cierro la frontera, se cierra el gas y en 2 días España está quebrada porque no puedes traer el gas de Argel y así España sufre es. una crisis, no podrías ni calentarte en verano. O sea, o sea, tú no puedes jugar a la economía globalizada cuando te conviene y cerrar el grifo cuando no te conviene. Por eso es que en los tratados de libre comercio, hasta en el capitalismo más aberrante, en los tratados de libre comercio te hablan del libre tránsito de mercaderías y personas, porque también inclusive necesitas que las personas vengan a hacer Son negocio discursos, cuando hay el tratado. son discursos, más que todo son discursos populistas, Dimitri, son discursos populistas y Sí, no, no, demagogos. son discursos populistas, pero que sí, yo creo que sí están dispuestos a cumplirlo porque están dando pasos reales en hacerlo. De hecho, tú ves el ideario de Vox y usan frases como
viva Yo España, viva solamente España te digo, libre, ¿no? O sea, es yo, lenguaje yo, totalmente que en este país yo, tiene un simbolismo, ¿no? yo solamente digo, si solamente dejar de importar todo el café que se trae de Latinoamérica, imagínate, dejar sin café España. O sea, sigue la quiebra por España. Es que la verdad, digo, mira, España no tiene petróleo y todo el petróleo viene de fuera. O sea, no podemos dar esos discursos demagogos, esos discursos populistas y que la gente caiga en esa decadencia de decir que sí, esto es verdad, esto es lo que queremos para Mira, España. una de las cosas que hacía Cambridge Analytica es analizar, esto fue prohibido, esto es prohibido a nivel electoral. De hecho, todos los partidos, todos, sin excepción, se unieron para flexibilizar la ley de protección de datos en campaña electoral. Todos, y cuando digo todos es todos, ni uno, no hubo ni un voto en contra. Y por favor, si hubo un solo voto en contra, que alguien nos ponga ahí abajo que nos diga si hubo un voto en contra. Los partidos políticos hicieron una ley para flexibilizar para ellos, solo para ellos, la ley de protección de datos. Pero en esa flexibilización que se hizo para la ley de protección de datos en campañas electorales, sí que se limitaban unas cosas que se hicieron en Inglaterra, que era prácticamente el espionaje de datos para customizar, para eh, crear una campaña tan hecha para cada sujeto, para cada grupo social, que prácticamente sería imposible no votar por ellos. Entonces, eso ahora están en juicios con Cambridge Analytica. En Estados Unidos, Donald Trump ganó las elecciones de esa forma. Facebook, el medio por el que estamos transmitiendo, fue parte de ese gran negociado de datos y de cambiar el orden mundial. Y en España, Vox es uno de los representantes de esa tendencia, no hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Entonces, detrás de este partido hay mucha inteligencia técnica, se puede decir, de marketing. Exactamente. Y lo que decía Fajardo Abogados, la señora Monse Fajardo, abogada Monse Fajardo, tiene que ver también un poco con la falta de conciencia que hay, no solo de los latinoamericanos, sino que si tú ves el programa de Vox, obviamente Vox no tendrá ningún reparo en echar a los latinoamericanos que reclamamos, pero el programa de Vox prácticamente es un canto contra el mundo musulmán, ¿no? Entonces, que mezcla verdades, mentiras, clichés, problemas que tienen en el mundo musulmán, los mezcla para hacer un discurso generador de odio, cuando ese odio a lo mejor se comienza, esos problemas, muchos de los problemas que tiene el mundo musulmán en España se comienzan a trabajar durante una generación con integración, con datos positivos y Mohamed en una generación se puede normalizar, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos vuelven a crear esa barrera. Entonces, vuelven a crear esa barrera y ese chico que a lo mejor en una generación ya estaba normalizado dentro de la sociedad española, no lo va a estar porque está constantemente escuchando un discurso de discriminación y odio. Esto es difícil que lo entienda la gente que no tiene la sensibilidad de minoría. Pero cuando tú escuchas un discurso en contra de lo que tú eres, de tu ser, de tu piel, de tu color de piel, de la forma de tu nariz, de la forma de tus ojos, terminas teniendo un resentimiento con la sociedad donde estás. Y este resentimiento no sabes, en la variabilidad de la mentalidad humana, nunca sabes por dónde va a salir. Puede ser que una persona lo coja con fuerza y diga, no, ante la adversidad yo voy a superarme y aunque me llame Dimitri o Mohamed o Jordi Mohamed o Xavier Mohamed, yo voy a superarme y voy a salir adelante y vas a ver que lo voy a lograr y lo termina logrando, ¿no? Y otra persona que a lo mejor no tiene las herramientas, no tiene las armas, viene de familias desestructuradas y dice, bueno, me están diciendo todo el tiempo que yo soy delincuente y a lo mejor ese es mi destino y a mí no me queda nada más. Esto lo estudiamos mucho a nivel sociológico, inclusive a mí me han invitado a colegios a dar charlas Así es. sobre la recuperación de modelos para la sociedad, porque los modelos en los barrios bajos son escasos y los modelos en los barrios bajos son escasos, pero para el descendiente de árabe, para el descendiente de latinoamericano y para el descendiente de español. O sea, son problemas sociales que tenemos que afrontar juntos, que no tenemos que afrontar los marroquíes por un lado, los ecuatorianos y los hondureños por otro, y los españoles pobres por otro. O sea, tenemos que afrontarlos juntos porque somos parte de la misma sociedad. Entonces, en el momento que Así, entendamos eso, habremos dado un salto cualitativo y cuantitativo en los derechos políticos y sociales
del país. Así es, amigos, pues Dimitri, ahora sí vamos a terminar. Realmente me gusta Que que no te hayas dejo terminar, sentido, no te dejo terminar. te hagas sentido relajado conmigo, veo que te sientes bastante relajado. Bueno, porque estos temas son muy importantes y sobre todo a la gente también nos interesa estos temas. Agradecer a todos ustedes que están en directo y decirle que, bueno, estaremos más seguido de salir en directo. Ya te digo, hemos tenido problemas, de verdad. Estoy bloqueado. Y, Me han bloqueado. y, Me han denunciado, no sé quién me ha denunciado, pero yo diría que que me digan las cosas de frente en la cara. y Sí, si no quieren me ver gusta. el programa contrario a lo que es el programa de Vox, vean el programa de Proponemos en proponemos.es, que hablamos, que tenemos más de, si Vox, nuestro Ah, programa como y sobre todo inmigrantes es 10.000 veces superior al de Vox, o sea, intelectualmente, socialmente, humanamente, empáticamente, o sea, no y tiene ni sobre, punto de comparación, ¿no? y Y lo sobre pueden todo, ver para ver dos programas antagonistas de dos formaciones políticas diferentes. así a todos los amigos que nos están viendo en directo y les salieron notificaciones, ese quiere recibir notificaciones nuestras, por favor poner activar para que cada vez que nosotros hagamos en directo, sobre todo por este nuevo canal, proponemos Migrantes TV, pongan activar notificación y cosa que cada vez que nosotros hagamos en directo le va a llegar una notificación que estamos saliendo en directo. Si no, no le va a llegar y no sabrán si estamos transmitiendo en directo. Dimitri, amigos que estamos en directo, muchísimas gracias por estar con nosotros A y ustedes, a estaremos ti. muy pendientes sobre todo lo que está pasando aquí en España. Que pasen muy buenas tardes, perdón, y que pasen muy buenas noches aquí en España. Hasta Hasta luego. luego.